She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. Estimadas maestras, estimados maestros, les doy la bienvenida a los trabajos de esta segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar en este ciclo 2023-2024. Estamos en un momento histórico para la educación de nuestro país porque nos encontramos en los primeros meses de la implementación de un modelo educativo que abarca la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En este proceso es importante reconocer a la escuela como un espacio en el que se construyen relaciones pedagógicas que impactan en la vida cotidiana de las y los estudiantes, de sus familias, y es fundamental la reflexión desde una perspectiva crítica que privilegia a la comunidad e invite a observar a detalle lo que acontece en el día a día en la vida de sus integrantes. El propósito de esta segunda sesión es continuar con la sistematización de la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudio 2022, con la finalidad de avanzar en la transformación educativa con una orientación humanista, científica, de inclusión, de igualdad de género y con justicia social. Para esta ocasión, hemos enviado 2 documentos de orientaciones, uno para educación inicial y otro para educación preescolar, primaria y secundaria. Para vincular con el carácter interdisciplinario que se abordó en la primera sesión, se les sugiere, en esta ocasión, observar y comentar en colectivo el video Nueva Escuela Mexicana, Integración Curricular. Posteriormente, la propuesta es trabajar en colectivo docente 3 cuestiones: proyectos educativos y vida cotidiana, ajustes a la planeación didáctica y los proyectos en desarrollo, y gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Cuando conversamos con ustedes nos piden más tiempo para discutir temas específicos de la organización y funcionamiento de sus escuelas. Por eso nos concentraremos solo en estos temas. Para abordar los proyectos educativos y su vínculo con la vida cotidiana, se les propone revisar y discutir un apartado de Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 4. La intención es reconocer la importancia de la realidad y la vida cotidiana en el trabajo educativo y destacar que cada maestra y maestro tiene concepciones específicas de cómo entiende y lleva a la práctica su ejercicio docente. Un ejercicio político-ideológico cargado de historias, de vida, intereses, pasiones y convicciones. También implica reconocer aspectos de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes para considerarlos en la planeación didáctica. En la revisión y los ajustes correspondientes a la planeación didáctica y los proyectos en desarrollo, se puede apoyar con la observación y análisis del video Avances y desafíos en el desarrollo de la planeación didáctica, que aborda la importancia de las experiencias y saberes docentes, así como la singularidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Valorar y dar seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica, al uso de los libros de texto gratuito, son aspectos desde los cuales maestras y maestros están realizando cambios en el día a día con su práctica docente. Es una forma de apropiarse del plan, de hacer lo suyo, conocer y tomar en cuenta a sus estudiantes, reconocer el contexto, trabajar con ellos y sus familias es una forma de construir la transformación que necesitamos pensando en el ahora, pero también en el futuro. A los consejos técnicos de escuelas secundarias, generales y técnicas les proponemos revisar el documento Integración Curricular, que se incluye en los insumos de esta sesión. Para el espacio destinado a la gestión se incorpora información sobre las barreras para el aprendizaje y la participación de las y los estudiantes, con la intención de identificarlas y considerarlas en un posible plan de acción que permita minimizarlas y atenderlas, para garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan y ejerzan su derecho a la educación. Esto implica una educación inclusiva que reconozca las necesidades, ritmos y situaciones de aprendizaje con un trato justo, amable y con profundo sentido humano. Maestras, maestros,
Quiero agradecerles por su trabajo profesional y comprometido y recordarles que son el factor más importante para este cambio educativo. Sigamos en el camino de la transformación para garantizar el derecho humano a la educación de todas las personas, el respeto de la dignidad humana, el desarrollo pleno de las capacidades de las y los estudiantes, la búsqueda de la equidad, la excelencia y la mejora continua, así como el reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Reconociendo la autonomía profesional de ustedes, es posible el cambio verdadero. Continúo visitando escuelas para dialogar con ustedes, con la comunidad escolar, para conocer y reconocer de primera mano sus problemáticas, su experiencia con los nuevos libros de texto gratuitos, con el trabajo por proyectos. Gracias por la manera en que nos reciben. Recordemos que el camino más largo empieza con un pequeño paso. Sigamos caminando. Espero muy pronto podamos darnos un abrazo. Gobierno de México. Está la doctora Ana Laura Gallardo. Va a compartir con nosotros sus ideas, compartiremos con nosotros con ella las nuestras, y quisiéramos empezar con un punto central al respecto de cómo se ha planteado el currículum durante los últimos 30 años. Lo voy a centrar en una problematización. Los conocimientos y saberes de distintas disciplinas se han desagregado escolarmente en asignaturas, encapsulando el aprendizaje, fragmentando el conocimiento, siempre ajeno a la realidad de las y los estudiantes. Gracias, Héctor. Pues como lo hemos platicado en otras ocasiones, la noción de integración curricular nace por una necesidad, digamos, que se contrapone al origen mismo de las propuestas educativas de larga data, que se basan, digamos, en la organización positivista de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las ciencias naturales y sociales nacen justo con la visión de que se especialice el conocimiento en algo de la sociedad o en algo de la naturaleza. Y esa hiperespecialización está bien en el marco de las ciencias mismas, porque podemos lanzar cohetes al espacio o construir grandes puentes, el metro, etcétera. Pero cuando hablamos de la educación básica, esa hiperespecialización de las ciencias, ya sean naturales o sociales, lo que hace es, digamos, una formación, un aprendizaje fragmentado de la realidad. La integración curricular nace por la necesidad justamente, en primer lugar, de observar que la realidad pues no está fragmentada. Entonces, que nuestro estudio sobre la realidad no está fragmentado, que ese también es un avance científico, es decir, tanto las ciencias naturales como sociales pues fueron avanzando de esta visión positivista, pero muchas veces la escuela se fue quedando atrás de esos avances. Y la educación básica estaba rezagada de esa discusión, totalmente rezagada en nuestro país. Seguíamos bajo la lógica de las asignaturas, bajo la lógica de los conocimientos fragmentados, y en el mundo, incluido en América Latina, este movimiento, por decirlo así, curricular de integración, pues es digamos, del que nosotros estamos honestamente llegando un poco tarde, claro, ¿no? Porque nuestro currículum pues se ha pensado que es un currículum altamente prescriptivo, no hay posibilidad justo de comunicación entre las asignaturas, y todo eso obedece, digamos, como a esa lógica pues que necesitamos superar, ¿no? Entonces es una necesidad, por decirlo así, o yo lo quiero ver así como una necesidad en términos justo de actualizar, de reorientar cómo ha sido la enseñanza básica en nuestro país, y yo creo que eso de alguna manera nos permite sobre todo plantear un aprendizaje desde lo que implica una comprensión, digamos, integral, como su nombre lo dice, ¿no? De la realidad, y por lo tanto que esos aprendizajes justamente estén anclados, estén situados. El que esté estructurado el conocimiento que las niñas y los niños aprenden en la escuela en términos de asignaturas, creo que hay una doble fragmentación, no solamente porque están asignaturas, sino porque tradicionalmente los programas de estudio
conllevan objetivos de aprendizaje y un desglose impresionante de contenidos. ¿Sí? Y hay cartas descriptivas que incluso las acciones están preestablecidas y hasta las formas de evaluación. Es decir, está todo menos el estudiante y la estudiante, está todo menos el maestro y la maestra. El maestro y la maestra están sujetos a esa carta descriptiva. Sobre esa múltiple fragmentación, no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que pensar esta fragmentación desde la construcción del currículum, del plan y los programas, paradójicamente lo que ha sucedido es que las niñas y los niños se alejen del entorno, de su vida cotidiana, de las matemáticas mismas, del español mismo, de la enseñanza y del aprendizaje de las propias ciencias que estás mencionando, de las disciplinas que se desprenden de ahí. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo se plantea en el plan de estudios? Yo creo que ese es un problema muy, muy fuerte y como decíamos hace un rato, o sea, la idea es reorientar eso. Insisto, también es una discusión global, no es solo que esté pasando en México, está pasando en todos los currícula del mundo, ¿no? Hasta en Finlandia, que es el de los más taquilleros, ¿no? Está, en fin. Y creo yo que en el plan de estudios la estructura curricular apunta o intenta justamente apuntar hacia la integración curricular en varios de sus niveles de concreción. Entonces, yo creo ahí que habría que recuperar dos cosas que dice el plan de estudios. ¿Cómo se sitúa el lugar del aprendizaje en este plan de estudios? En este plan de estudios, lo más importante es el desarrollo del sujeto. Y el aprendizaje es un elemento de ese desarrollo. He ahí que yo entiendo por qué estos niños y estas niñas no pasan necesariamente su incorporación en la escuela, su vivencia de la vida escolar, por aprender 2 más 2 son 4, sino por otro, que es importante, muy importante. O que se sitúa ese 2 por 2 o ese 2 más 2 en el marco de la comprensión del mundo, no solo como apréndete la tabla. Sí, y es un reduccionismo que hemos tenido en un cierto marco, cierta estructura curricular. Pero si lo vemos más amplio, como está planteado en el plan de estudios, el aprendizaje es un elemento del desarrollo del sujeto, ¿sí? Y va más allá de las teorías cognitivas, ¿sí? Al final del día creo que hay que recrear el mundo y este currículum nos permite recrear ese mundo, por lo menos el mundo escolar, el mundo educativo, en esta diversidad que están todas las maestras y maestros. Yo creo que esto que comenta Héctor es muy importante, cómo el plan de estudios nos permite recrear la escuela como la conocíamos, ¿no? O creo que un poco en eso estriba esta idea de la nueva escuela mexicana. Nos encontramos en la escuela primaria Agripín García Estrada, ubicada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, con el maestro Federico Barranco Estrada, de 5º grado. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola. Ya me ganaste. Estamos. Pues tú dices con qué empezamos. Estoy terminando de integrar mi planeación. ¿Me podrías comentar cómo realizaste la tuya? Sí, Leo, cómo no, con mucho gusto. Recuerda que hicimos un diagnóstico de la escuela, de la comunidad, y bueno, retomo algunos elementos de ese diagnóstico. Cuando hicimos el diagnóstico de la escuela, de la comunidad, salió el problema de la basura. Estamos a 400 metros del canal de la compañía, al sur, y pues es muy común que caminan los niños alrededor del canal y hay colchones, hay sillones, hay perros muertos, etcétera, y por supuesto que es un foco de basura que nos impacta aquí en la comunidad. Entonces son elementos que le dieron fuerza al plan analítico que hicimos aquí en la escuela, y de ahí retomo los 3 escenarios, las diferentes problemáticas, y por eso caemos en la basura, ¿no? Y de ahí, bueno, ya llego a la parte del proyecto como tal. Está ubicado, mira, yo lo ubiqué en el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Recuerda que es un aprendizaje basado en el servicio, es decir, en la experiencia que tienen los niños en su comunidad, ¿no? Entonces, el título del proyecto que está en el libro es en el de proyectos comunitarios. El título es Juntos hacemos comunidad para prevenir. Yo aquí le agregué
la palabra basura, porque ese es el proyecto que como escuela detectamos a partir del diagnóstico que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, el propósito, bueno, tengo dos identificados. Aquí, al interior del proyecto, hago la vinculación con el libro de nuestros saberes para que los niños identifiquen las características de un fenómeno social, tanto en la página 206 y 207 del libro de nuestros saberes. Ya, bueno, posteriormente coloqué los contenidos, en este caso coloco dos. El primero es el del sentido de comunidad y satisfacción de necesidades humanas. Y aquí sus PDAs. Ahora, en este escenario, retomo tres ejes articuladores, ¿no? Que es el de la inclusión, el pensamiento crítico y la interculturalidad crítica, ¿no? En donde las actividades pues, van a estar circundando alrededor de estos ejes. Ahora, como punto de partida, bueno, ya en los momentos del proyecto decidimos que todos estos pretextos, todas esas actividades del libro, las podamos vincular con la basura, ¿no? Cuando yo traigo la planeación y ya empiezo a implementarla en el grupo, me doy cuenta que me faltaba así como que un elemento, el hecho de que los niños tuvieran herramientas para poder dimensionar en su totalidad la cantidad de basura que se genera en la comunidad y que se genera aquí en la escuela. Entonces me di cuenta que me hacía falta un dato. Entonces el día martes de la semana pasada se les dejó de tarea a los niños que investigaran cuánta basura se produce aquí en Chimalhuacán y cuánta basura produce en promedio una persona. Ya los niños por su cuenta a través del internet con la ayuda de los papás o de algún tutor se dieron a la tarea de hacer esa investigación. Con esa información que trajeron trabajamos el campo formativo de saberes, ¿no? Y pues un poco en la disciplina de matemáticas. ¿Y estos ajustes cómo los incluyes en el formato? Pues al final de la planeación coloco un espacio en donde hago observaciones o ajustes razonables a partir de la dinámica de clase, ¿no? Y esos ajustes que te mencionaba, aquí es donde los incorporo. De hecho, me di cuenta que el espacio que consideré fue muy pequeño. Entonces, en un futuro, pues lo voy a dejar más amplio, porque al final del día, pues, la dinámica de la clase, pues te puede modificar muchas cosas. Entonces, para que incluyas los mismos ajustes o las mismas situaciones que se puedan generar de la dinámica del trabajo con los niños, ¿no? Ellos están empezando a proponer, a reflexionar sobre el asunto, en este caso de la basura, y por supuesto que hay cosas que impactan para poder modificar y hacer aquí algún ajuste, ¿no? Por ejemplo, en la actividad del día de hoy utilizamos dos libros, el de proyectos comunitarios. Trabajamos aquí en la página 285 este esquema. Este esquema como tal, te decía hace rato, no está enfocado al tema de la basura. Lo que nosotros hicimos fue usarlo como pretexto para vincularlo con nuestro proyecto, ¿no? Regresamos a la página 285 nuevamente del libro de proyectos comunitarios. Y ahí encontramos nuevamente el esquema que ya leímos hace un momento. Bueno, hasta ahí tenemos 4 preguntas que son las que se proponen en el libro. Ahora ustedes, vean la última nube, la verde. Vean la nubecita verde. Hay solo signos de interrogación. ¿Qué significa eso? Pregunta. Una pregunta, pero en relación a esto, Tenemos que nosotros hacer una pregunta. Que ustedes pueden proponer alguna pregunta relacionada a la generación de basura aquí en la comunidad y aquí en la escuela. Estas preguntas
Vamos al de saberes. Ahí es cuando vamos investigando más a fondo sobre el tema. Me llamo Donovan Aguilar Martínez. Me gusta trabajar en proyectos porque trabajamos en equipos. Se siente bonito porque todos hablamos, participamos entre todos, primero, pero hay opiniones que uno sí pone, pero tienes que hablar con ellos también para ver si están de acuerdo. Aprendo más escuchando a los demás y hablando más. Pero lo importante, rescatar que la gente se organiza en la comunidad. Y ese tipo de situaciones son las que reflexionamos con los niños aquí en el salón hoy. Este proyecto seguirá su desarrollo, quizá con otros ajustes que vayan surgiendo, pero con la perspectiva de que en las siguientes actividades se invita a familiares de los alumnos y vecinos a participar en algunas acciones, como en la encuesta que se llevará a cabo y el recorrido que se realizará en la comunidad. También está contemplado que al concluir el proyecto, las alumnas y alumnos compartan con sus familias y vecinos sus reflexiones sobre cómo perciben ahora esta problemática, a través de una guía que ayude a generar conciencia sobre las consecuencias de tirar la basura en el canal, en la comunidad y aquí en la escuela, y donde también se promueven acciones y compromisos para reducir la producción de basura. ¿Y cómo vas a evaluar los diferentes momentos del proyecto? Tengo dos propuestas. La primera es una observación directa y un registro al observar el proceso de elaboración de la guía de prevención, cómo los niños van razonando, cómo van reflexionando y de alguna forma cómo van cambiando su postura, ¿no? Y van entendiendo y dimensionando la problemática de la basura. Una de las primeras acciones que realizamos aquí en la escuela fue platicar con los padres de familia sobre el nuevo modelo educativo. Sabemos que el proyecto educativo cambió porque el maestro hizo una junta de padres de familia y en esta nos explicó con una presentación que ya no eran las asignaturas, que ya no se manejaban como antes, que ahora eran campos formativos y que ya no se manejaban por separado, sino que se entrelazaban. Mi responsabilidad como mamá es apoyar a mis hijas, a ayudarles a buscar la información que les requieren y involucrarme en sus proyectos. Yo siento que es un buen cambio porque la educación no se había transformado, había sido siempre la misma desde hace mucho tiempo y todo va cambiando. Entonces ahora está muy bien que haya cambiado también la educación. Uno de los retos que creo que vamos a enfrentar tarde o temprano en el ciclo escolar es cuando nos enfrentemos o reconozcamos que no hay algún proceso de aprendizaje que corresponda con algún proyecto que esté involucrado en algún libro de texto. Eso va a implicar que nosotros tengamos que diseñar por completo un proyecto, vincularlo en algún campo formativo a partir de los procesos de aprendizaje y de los contenidos a trabajar. Entonces es ahí donde como maestros vamos a tener que usar mucho ingenio, mucha imaginación y sobre todo la experiencia que tenemos en el hecho educativo.